Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Erika Hernández Rojas y nos encontramos nuevamente con ustedes en otra lección de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas, correspondiente a primer grado. Yo soy la profesora Elizabeth Orozco Juárez y me da mucho gusto estar aquí, en esta ocasión, acompañada de la maestra Erika. Juntas daremos continuidad a las actividades de traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y viceversa. Considerando lo anterior, vamos a estudiar la forma de expresar un problema utilizando la combinación de números y literales, establecidas en una relación de igualdad llamada ecuación. Para esto, identificaremos las cantidades conocidas y las desconocidas en una situación problema. Por lo que respecta a las cantidades desconocidas, las representaremos con una letra del alfabeto, a la cual llamaremos incógnita, de acuerdo con el lenguaje. En esta lección vamos a plantear las ecuaciones que representan a diferentes problemas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores, los cuales utilizarás para señalar o identificar lo que consideres más importante durante el desarrollo de esta lección, y su libro de texto de matemáticas. En caso de que no lo tengan físicamente, tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. A propósito del tema que estudiaremos a lo largo de la sesión, en esta ocasión quiero iniciar la lección haciendo un poco de magia. Con los números y las incógnitas podemos resolver problemas, pero hoy utilizaremos estos conocimientos para adivinar una ficha del dominó que tenemos en nuestra mesa. Y para ello la maestra Erika nos va a ayudar. Con todo gusto. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, mezcla las fichas del dominó que están sobre la mesa. Con eso es suficiente. Ahora escoge una ficha sin que yo la vea. Listo. Muy bien. Ahora voy a proceder a adivinar el número que está escrito en la ficha que tienes en tu mano, pero deberás seguir las instrucciones. La ficha del dominó tiene dos números. Escoge uno de ellos, pero no lo digas. Ese número que escogiste, multiplícalo por 2. Al resultado que obtuviste, súmale 7 unidades. Ya lo hice. Ahora multiplica por 5 ese resultado. Y suma el otro número de la ficha del dominó. Por último, a ese número réstale 35. Ya tengo el resultado final. Muy bien. Si seguiste las instrucciones correctamente, podré adivinar el número de la ficha del dominó que tienes en tu mano. Todas y todos preparados en casa. Erika, ¿cuál fue tu resultado final? 25. Ah, entonces la ficha que tienes es la 25. Genial, sí es la ficha. ¿Ya vieron? Soy una matemágica, porque utilicé las relaciones entre los números y las operaciones para adivinar la ficha de la maestra Erika. Espero que hayan puesto mucha atención para que hagan el mismo truco a sus conocidos y los sorprendan. Me parece que una pista que nos puede ayudar a descubrir el truco que la maestra Elizabeth utilizó para la adivinanza anterior es identificar las cantidades conocidas y las desconocidas, para representarlas mediante incógnitas y con ello realizar un modelo matemático que represente esta situación. Para que la idea quede más clara, veamos el siguiente video. En matemáticas, las letras pueden representar literales, incógnitas o variables, los cuales son números generales, valores específicos desconocidos o valores que dependen de otro. Por ejemplo, X, Y, Z.
pero también pueden utilizarse cualquier otra letra del alfabeto, como M, A, F, P, T, B. En la primaria, la incógnita la representaban con un signo de interrogación o con un cuadrito vacío, pero ahora vamos a utilizar las incógnitas para que las ecuaciones nos queden así: x más 8 igual a 20 o 12 menos m igual a 20. Tal vez te parezca que algunos problemas son sencillos y que no se necesita una ecuación para resolverlos, pero más allá de que puedas solucionarlos de manera práctica, es importante que aprendas a representarlos con una ecuación, para que después puedas plantear y resolver situaciones más complejas. Por ejemplo, Carmen fue a la paletería y compró 4 paletas y 1 litro de helado que le costó 55 pesos. Si pagó 103 pesos en total, ¿cuál es el precio de una paleta? Veamos de qué modo se puede representar esta situación mediante una ecuación. Lo que desconocemos es la incógnita, que en este caso es el valor de una paleta. Para plantear la ecuación utilizaremos la letra X para representar a dicha incógnita. Como son 4 paletas, sumaremos 4 veces X, más el valor del helado que es de 55 pesos. Todo eso es igual a 103 pesos. Sumar 4 veces X es igual a multiplicar 4 por X. Se puede escribir de esa manera, pero podrían confundirse con el símbolo del aspa de la multiplicación y la X de la incógnita. Así que lo común en álgebra es escribir 4X, ya que cuando un número se escribe junto a una literal, sin ningún signo entre ellas que la separe, significa que se están multiplicando. En este caso, la X se está multiplicando por 4. Lo mismo sucede cuando dos literales están juntas. Entonces, ya podemos plantear la ecuación para este problema. 4X más 55 igual a 103. El problema que apareció al inicio del video es una situación que se puede representar mediante la ecuación 4x más 55 igual a 103, la cual establece una relación de igualdad entre dos expresiones algebraicas conocidas como miembros de la ecuación. El primer miembro se encuentra del lado izquierdo de la igualdad, el cual está representado por la expresión algebraica 4x más 55. Y el segundo miembro se encuentra a la derecha de la igualdad y está representado por el número 103. El primer miembro está formado por dos términos, 4x más 55. El primero de estos es 4x, donde 4 es el coeficiente y la letra X la incógnita. El número 55 es el segundo término y representa una constante. El segundo miembro está compuesto por un solo término, representado por el número 103, el cual representa otra constante. En dicha ecuación identificamos los números que llamamos constantes, los cuales corresponden a las cantidades conocidas. Recordemos que una constante es un valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, y además es un valor que conocemos porque nos lo dice el problema inicial. Del mismo modo, identificamos con una letra que llamamos incógnita lo que corresponde a la cantidad desconocida. El álgebra nos permite expresar un enunciado o problema de una forma más breve. Analicemos situaciones problemáticas para representar la información del problema mediante una ecuación, identificando valores conocidos o constantes y los desconocidos o incógnitas. Jaime y Eduardo ahorraron juntos 520 pesos. Si Jaime tiene 52 pesos más que su hermano, ¿cuánto ahorró Eduardo? Generemos una expresión algebraica que modele esta situación. Al hacer el análisis, se observa que en el problema se tiene tanto incógnitas como constantes, pero esto no debe generarnos confusión. Analicemos nuestra situación para identificarlas y así poder establecer una ecuación. Identifiquemos las constantes, subrayándolas de color verde,
que en esta situación son 520 pesos que han ahorrado juntos y 52 pesos que Jaime tiene más que Eduardo. De igual manera, identifiquemos la o las incógnitas, subrayándolas con color rojo, que en este problema se hace mención en la pregunta: ¿cuánto ahorró Eduardo? Con estas cantidades que ya identificamos, podemos establecer una ecuación que modele toda esta situación. Como no sabemos cuánto dinero tiene ahorrado Eduardo, lo representamos con la letra X. Además, sabemos que Jaime ahorró 52 pesos más que Eduardo. Pero como lo ahorrado por Eduardo lo representamos con la incógnita X, entonces lo ahorrado por Jaime se puede expresar como la suma de lo ahorrado por Eduardo más la constante 52, es decir, X más 52. Por lo tanto, como lo que ahorra Eduardo es X y lo que ahorra Jaime es X más 52, si juntos suman un total de 520 pesos, entonces esta igualdad se representa mediante la siguiente ecuación: X más, paréntesis, X más 52, se cierra paréntesis, igual a 520. En este caso, como observamos, tenemos paréntesis que podemos eliminar siguiendo la jerarquía de operaciones. No podemos sumar una cantidad que aún no conocemos a una cantidad que sí conocemos. Pero en este caso sí podemos sumar X más X, que es igual a 2X, por lo que la ecuación reducida queda de la siguiente manera: 2X más 52 es igual a 520. Como hemos analizado hasta aquí, la combinación de números e incógnitas nos permite modelar matemáticamente una situación de la vida. También es una herramienta esencial para estudiar otros temas de matemáticas, por ejemplo, en la geometría. Para muestra de ello, veamos un ejemplo. Como saben, los polígonos están formados por lados y ángulos, y un triángulo está formado por 3 lados y 3 ángulos. Además, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Considerando un triángulo en donde el ángulo B mide 40 grados más que el ángulo A y el ángulo C mide 12 grados, ¿cuánto mide el ángulo A? Para encontrar la medida del ángulo A, podemos traducir al lenguaje algebraico los elementos que conforman este problema, para plantear una ecuación donde se modele esta situación. Observemos que la pregunta ¿cuánto mide el ángulo A? Refiere a un dato desconocido, es decir, es una incógnita, la cual podemos subrayar en color rojo. Por ser una incógnita, la podemos representar con la letra X. Medida del ángulo A igual a X. Continuando con nuestro análisis, determinamos los datos que representan las constantes, las cuales podemos subrayar con color verde. ¿Ya se dieron cuenta cuáles son estas cantidades? El ángulo B mide 40 grados más que el ángulo A. Y como la medida del ángulo A la representamos con la incógnita X, entonces la medida del ángulo B la podemos representar como X más 40. La medida del ángulo C es igual a 12 grados. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo mide 180 grados. Relacionando lo anterior, modelemos la ecuación de esta situación, en donde la medida del ángulo A es igual a X, más la medida del ángulo B, que es igual a X más 40 grados, más la medida del ángulo C, que es igual a 12 grados. Y como sabemos, la suma de la medida de los 3 ángulos es igual a 180 grados. X más paréntesis, X más 40 grados, se cierra paréntesis, más 12 grados, igual a 180 grados. Como observamos, se tiene un paréntesis, el cual se puede eliminar aplicando la jerarquía de operaciones. Como no podemos sumar una cantidad
que aún no conocemos a una cantidad que sí conocemos, queda la ecuación expresada de la siguiente manera. X más X más 40 más 12 igual a 180. A las cantidades conocidas les hemos quitado las unidades, es decir, el símbolo de grados, para trabajar únicamente con su valor numérico. Pero no debemos olvidar que el contexto del problema refiere a la medida de los ángulos en grados. Ahora bien, como en el primer miembro de la igualdad se encuentran dos incógnitas X, las podemos sumar X más X igual a 2X. Además, tenemos dos constantes que también se pueden sumar, 40 más 12, obteniendo un solo número, 52. De tal manera que la ecuación anterior se reduce a 2x más 52 igual a 180. De forma similar a lo que hemos estado trabajando, utilicemos el lenguaje algebraico para modelar mediante una ecuación otra situación problemática. Por ejemplo, problemas donde se tienen que calcular edades. ¿Cuál es la edad de Jimena si su papá tiene 27 años más que ella y su mamá tiene 34 años? Además, se sabe que la suma de las tres edades es igual a la diferencia de 10 veces la edad de Jimena menos 3 años. ¿Pueden identificar las constantes y las incógnitas en este planteamiento? Una estrategia que podemos utilizar para identificarlas es leer con atención la situación planteada y subrayar con color rojo las incógnitas, así como de color verde las constantes que vayamos identificando durante la lectura. Observemos que este planteamiento inicia con una pregunta. ¿Cuál es la edad de Jimena? En esta pregunta podemos identificar una incógnita, por lo que se subraya con color rojo, la cual la podemos representar con la letra X. Asimismo, nos indica que el papá de Jimena tiene 27 años más que ella. Este dato representa una constante, por lo que se subraya de color verde. Y como designamos con la incógnita X la edad de Jimena, entonces la edad del papá sería X más 27. Siguiendo con la lectura, encontramos que la mamá de Jimena tiene 34 años, dato que también representa una constante y lo subrayamos de color verde. Continuando con la lectura, esta nos dice que la suma de las tres edades es igual a la diferencia de 10 veces la edad de Jimena menos 3 años. Analizando este enunciado, nos podemos dar cuenta que los números 10 y 3 representan una constante, por lo cual se subrayan de color verde. Haciendo uso del lenguaje algebraico, ¿cómo modelamos esta última parte del planteamiento? Primero, modelemos la suma de las tres edades. Recuerden que la edad de Jimena está representada con la incógnita X, la edad de su papá como X más 27 y la edad de su mamá es de 34 años. Entonces la suma de estas tres edades se representa como X más paréntesis, X más 27, se cierra paréntesis, más 34. Ahora modelemos la diferencia de 10 veces la edad de Jimena menos 3 años. Esta se representa con la expresión algebraica 10x menos 3. De esta manera establecemos la ecuación de la situación planteada. La suma de las tres edades es igual a la diferencia de 10 veces la edad de Jimena menos 3 años, quedando como x más paréntesis, x más 27, cerramos paréntesis, más 34, igual a 10x menos 3. Observemos que en la ecuación se encuentra un paréntesis. Para eliminarlo, aplicamos la jerarquía de operaciones.
Y como no podemos sumar una cantidad que aún no conocemos con una cantidad que sí conocemos, queda de la siguiente manera. X más X más 27 más 34 igual a 10X menos 3. En el primer miembro de la igualdad se tiene 2 veces la incógnita X. Para simplificar la ecuación, podemos sumar X más X obteniendo 2X. De la misma manera se pueden sumar los números o constantes 27 más 34, obteniendo 61. De tal manera que se obtiene así una ecuación simplificada, 2X más 61 igual a 10X menos 3. Este es un modelo matemático del problema planteado, que se llama ecuación algebraica, la cual nos permite calcular la edad de Jimena. En lecciones posteriores aprenderán a resolver dichas ecuaciones. Recuerden que una ecuación establece una relación de igualdad entre dos expresiones algebraicas conocidas como miembros de la ecuación. Dicha igualdad, expresada con el símbolo igual, significa que las expresiones algebraicas que están antes y después de este signo igual tienen el mismo valor numérico. Tal es el caso del planteamiento del triángulo, donde la ecuación que representa la problemática se modeló como 2x más 52 igual a 180, en donde el primer miembro está conformado por dos términos, con incógnitas y constantes, separados por el signo más, y el segundo miembro formado únicamente por una constante. En el planteamiento de las edades de Jimena y sus papás, la ecuación resultante fue 2x más 61 igual a 10x menos 3. El primer miembro está conformado por dos términos, incógnita y constante, separados por el signo más. Y el segundo miembro, formado también por incógnita y constante. Consideremos tener cuidado en la representación algebraica de un enunciado, ya que al leer y analizar el texto del problema debemos cuidar los signos de puntuación. Por ejemplo, en el ejercicio de las edades de Jimena y sus papás, tenemos una frase que nos dice: la suma de 10 veces la edad de Jimena menos 3. En este caso, la coma nos indica que primero se tiene 10 veces la edad de Jimena y después se resta 3, 10x menos 3. Pero, si no tomamos en cuenta la coma, la frase quedaría como la suma de 10 veces la edad de Jimena menos 3. En este caso, no tiene la coma, por lo que se interpreta como 10 veces la diferencia de la incógnita x, y el número 3, por lo que se representa como sumar 10 veces la diferencia de x menos 3, que simplificado queda como 10 paréntesis x menos 3, se cierra paréntesis. Escriban la ecuación que modela la siguiente situación. Enrique y María recibieron una gratificación en su trabajo al final del año. A Enrique le entregaron 6 vales y 100 pesos. Y María recibió 4 vales y 500 pesos. Si los vales son de la misma denominación y los dos recibieron igual pago, ¿a cuánto asciende cada vale? Para que representen correctamente esta situación, mediante una ecuación, les daremos las siguientes pistas. Observen que los dos reciben igual pago, lo que quiere decir que hay un signo igual. Otro dato fundamental es que los vales son de la misma denominación, y como no sabemos su valor, esta es la incógnita. Representar mediante una ecuación algebraica una situación problemática es una herramienta fundamental para el estudio de las ciencias, tales como la física, la química, la biología y desde luego las matemáticas en sus diferentes ramas. Por lo que es indispensable aprender a representarlas adecuadamente mediante el análisis del texto de la problemática. Les recomendamos consultar su libro de texto para que sigan practicando y aprendiendo cómo plantear una ecuación que modele una problemática.
Vamos a hacer la representación algebraica de los pasos que mencioné al inicio de la lección. La ficha del dominó tiene dos números. Como no conocemos la ficha que tomará ni el número que elegirá, los llamaremos X y Y. Escoge uno de ellos. En mi caso, escojo la X. Ese número que escogiste, multiplícalo por 2. Como escogí X, algebraicamente se escribe 2X. Al resultado que obtuviste, súmale 7 unidades, es decir, 2X más 7. Ahora multiplica por 5 ese resultado. Siguiendo el procedimiento, se representa mediante la expresión 5 paréntesis 2X más 7, se cierra paréntesis, la cual al realizar la multiplicación se obtiene 10X más 35 y suma el otro número de la ficha del dominó. Recuerda que el otro número es la letra Y, por lo tanto se forma la expresión 10X más 35 más Y. Por último, a ese resultado réstale 35 unidades. En la expresión anterior le restamos 35, de la siguiente manera: 10X más 35 más Y menos 35, obteniéndose la expresión final 10X más Y. Acá es donde está el truco matemático, ya que al finalizar el juego, si siguieron correctamente las instrucciones, obtuvieron un número de 2 dígitos, los cuales se interpretan de la siguiente manera. El primer dígito es un número de la ficha y el segundo dígito corresponde al otro número de la misma ficha. Por ejemplo, si obtuvieron el número 63, entonces X es 6 y Y es 3. Entonces tienes la ficha 63 o 36. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.